nombre es Augusto Casmú, trabajo en la Estación Experimental Obispo Colombre, y en esta presentación se va a mostrar algunas cuestiones vinculadas a lo que es la situación de plagas en el cultivo de trigo y garbanzo, básicamente haciendo foco en lo que estamos observando actualmente y tratando de apuntar a algunas recomendaciones en lo que hace a su monitoreo y manejo. Para comenzar con la presentación, vamos a abordar en lo que es plaga de referencia al complejo de pulgones, que es lo que estamos viendo actualmente con el complejo de pulgones, y cuáles serían las recomendaciones de acá en más para esta plaga en el cultivo. Vamos a hacer mención también al tema de ácaros en trigo, que es un problema que comenzó a aparecer estas últimas semanas, y hay algunas cuestiones, algunos criterios que el productor o el técnico debe tener en cuenta para hacer un manejo efectivo de esta problemática y no dejarla avanzar. Y en lo que es plaga de garbanzo, vamos a comentar la situación de oruga bolillera, de Helicoverpa en el cultivo, que es lo que estamos viendo, y también vamos a hacer una mención final de lo ocurrido con la mosca barrenadora, que es una plaga recientemente detectada en garbanzo, y a la cual estamos monitoreando como para que el productor tenga una referencia de lo que está ocurriendo con esta problemática. Pasando a lo que es el complejo de pulgones, básicamente cuando hablamos de pulgones hablamos de un complejo porque muchas veces hay más de una especie en el cultivo. Si bien en lo que es acá en la región, las especies más frecuentes son el pulgón verde de los cereales, o el pulgón también llamado de la hoja, y el pulgón, digamos, de la espiga. Un poco cuando hago mención al órgano que ocupa dentro de la planta, no quiere decir que el pulgón verde lo voy a encontrar solamente en la hoja, también lo puedo observar en la espiga y viceversa. Lo que está en la espiga, el pulgón de la espiga, también lo puedo observar, digamos, en hoja. Sino que estas especies tienen como una preferencia por determinados órganos de la planta. ¿Qué daños produce en el cultivo? Básicamente producen dos tipos de daños, los daños directos, que son los más importantes, que están debido a la extracción de savia y a la inoculación de saliva tóxica. Muchas veces la inyección de esa saliva tóxica, sobre todo lo que es el pulgón verde de la hoja, produce amarillamientos y necrosamientos en la hoja. Estos daños determinan que la planta presente manchas amarillentas, clorosis, marchitamientos, y todo eso lleva en algún punto a que se vean disminuidos los rendimientos, ya sea por menor número de granos, granos chuzos, granos más chicos, y los daños indirectos se mencionan básicamente a la capacidad que tiene esta especie de transmitir algunos virus. En el caso de tanto el pulgón de la hoja como de la espiga, están mencionados como transmisores del virus del enanismo amarillo de la cebada. Acá en este gráfico un poco quería marcar cuál es el impacto de esta problemática en el cultivo. Esto es un ensayo que hicimos hace un par de campañas. Acá tienen distintas situaciones. Caso de el testigo, digamos, donde se dejó actuar al complejo de pulgones a lo largo del ciclo del cultivo. Después, acá, en impacto del pulgón de la hoja, solo se lo dejó actuar durante la fase vegetativa del cultivo, y esto era un control total al cual se le aplicaba en forma frecuente insecticida. Y un poco lo que quiero, que básicamente pueden ver que en el caso de la presión que tuvimos del pulgón en las hojas, no tuvieron un impacto significativo del cultivo. Sí, cuando ya se sumó acá, digamos, la parte de pulgón en la espiga con pérdidas de hasta un 45% de la productividad. Acá tienen un poco, para hacer referencia a los niveles que teníamos de pulgón en el ensayo ese. Cuando hablamos de un testigo, hablamos que el testigo tenía más de 60 pulgones por planta durante la etapa vegetativa, sobre todo en las etapas finales de macollaje y elongación, y entre 30 a 40 pulgones por espiga. Y cuando hablamos del tratamiento con pulgón de la hoja, estamos hablando de niveles también semejantes a lo que tenía en el testigo, en la fase vegetativa, mientras que ya en la etapa reproductiva, en la etapa de espigazón, ya como se controló acá el problema, la cantidad fue mínima de la plaga.
y en el caso del control total, bueno, eso lo fuimos aplicando de forma frecuente para no tener daños de la plaga en el cultivo. Entonces, un poco esto para reflejar la importancia que tiene, digamos, el pulgón, sobre todo hablando de este complejo, lo que hace el pulgón de la espiga. En este ensayo también se hizo un análisis de los componentes de rendimiento y un poco se puede ver que el componente más afectado fue básicamente el número de granos. Como pueden ver acá en el gráfico el número de granos cayó significativamente con respecto a los otros tratamientos. También se vio afectado el peso de 1000 semillas, pero el número de granos fue el que mayor impacto. Y esto obedece, digamos que, me olvidé de mencionarlo, pero en ese ensayo la ocurrencia de pulgón de la espiga, esos niveles que les mostraba ahí recién de 20, 40 pulgones por espiga, ocurrieron en las fases iniciales de la espigazón, que es ahí, digamos, donde puede llegar a causar el impacto de un menor número de granos por espiga. Actualmente los cultivos de trigo están ingresando, están por ingresar ya a la fase crítica, entonces hay que tener muy en cuenta sobre todo la ocurrencia de pulgón de la espiga. Haciendo mención a lo que es el monitoreo, básicamente el monitoreo de pulgón se hace a partir de la revisión de plantas durante las etapas vegetativas, y ya cuando el cultivo está ingresando a las etapas reproductivas de espigazón, se hace revisión de espiga. Acá tienen un poco una tablita con umbrales, según el tipo de pulgón y etapa fenológica del cultivo. Pueden ver que en la etapa vegetativa, las etapas iniciales son como las que más críticas, digamos, donde se tolera menor cantidad de pulgón. A medida que avanza ya la etapa vegetativa, el trigo puede tolerar mayor cantidad de pulgón. Y lo mismo sucede cuando hablamos de la fase reproductiva. Como pueden ver, las etapas iniciales de espigazón, floración e incluso inicio de llenado de granos son como más críticas al ataque de la plaga. Entonces, esta es una cuestión, digamos, que lo tenemos que tener muy en cuenta a la hora de hacer el monitoreo. O sea, hoy tenemos que hacer mucho foco en esta etapa, digamos, del cultivo, como para definir hacer o no, digamos, una aplicación para controlar esta problemática. En cuanto a productos para su control, la verdad existe, digamos, una diversidad, digamos, de productos para el control del pulgón. En líneas generales, el manejo se hace a partir de fosforado, ya sea un clorpirifos, un dimetoato. También hay algunos productos, digamos, como algunas mezclas de neonicotinoides más piretroides, que andan muy bien con el tema del pulgón, y pueden ver los niveles de control con los que logramos, digamos, de pulgones con estos productos. Acá se muestra otro ensayo también, donde se agregan algunos otros productos, como algún piretroide, algún neonicotinoide de última generación, en donde se ven controles satisfactorios. Muchas veces acá la opción de uno u otro producto va a depender mucho, que ya lo vamos a abordar un poquito más adelante, de las plagas que yo encuentro en el cultivo, porque muchas veces no voy a tener solamente pulgones en el trigo, puedo tener problemas con ácaro, entonces va a ser mejor un producto que otro para tener un espectro mayor de control de plagas. Una cuestión muy importante en trigo y que se la ve muchas veces de forma muy frecuente, cuando yo voy a definir el control de pulgones, tengo que tener en cuenta a todos estos controladores naturales que son muy comunes de observar en el trigo, tanto parasitoides como predadores. Muchas veces la definición, por llamarlo así, la mala definición de una aplicación, digamos, de insecticida, puede tener un impacto muy negativo, digamos, sobre estos controladores naturales y permitir que resurjan las poblaciones de pulgón sobre el trigo. Entonces hay que tener muy en cuenta cuando yo voy a hacer monitoreo lo que voy observando, tanto de parasitoides como de predadores, que muchas veces me definen una caída significativa de la población de pulgón y no necesito, digamos, hacer aplicación para su control. Entonces el control natural realmente de pulgones en trigo es bastante valioso, una herramienta barata que nos ofrece la naturaleza y que la tenemos que aprovechar. Y se va a basar mucho la decisión en monitoreo. Si yo no hago monitoreo del cultivo, esto se me va a pasar y puedo tomar decisiones erróneas en el manejo del pulgón. Pasando a lo que es ácaro, como mencioné, un problema que comenzó a cobrar importancia en estas últimas semanas y es un poco producto a las condiciones en las cuales se está desarrollando el cultivo. Básicamente, condiciones de temperatura, hemos tenido algunas temperaturas altas hace
una semana, 10 días, y sobre todo la cuestión, digamos, de sequía, que son condiciones que favorecen estas plagas. En el caso de los ácaros, son pequeños, pueden ver el tamaño de 0,6 a 0,5 milímetros, el adulto es de color oscuro o pardo. Por lo general, si yo lo observo más en detalle, voy a ver que tiene las patas delanteras más largas que las traseras, no forma tela, por ahí uno muchas veces está acostumbrado, digamos, al tema de arañuelas en soja, que hay veces que la arañuela forma telas en soja, este ácaro no forma, digamos, tela, y como dije anteriormente, se encuentra muy favorecido por condiciones de sequía, sobre todo condiciones de sequía prolongada. Una cuestión muy importante a mencionar sobre esta plaga es que cumplen su ciclo de vida en tiempo muy corto, pueden entre 10 a 15 días ya cumplir, digamos, o dar lugar a una generación. Además de que tiene una capacidad muy importante, digamos, de multiplicación, o sea, en muy poco tiempo puede encontrar poblaciones muy importantes de esta plaga. Y esas son cuestiones muy importantes a tener en cuenta después en el manejo, tanto condiciones ambientales que favorecen su desarrollo, como la cuestión vinculada a su ciclo de vida. También quería mencionar, si bien no es una cuestión muy común para esta época en la zona, que muchas veces algunas lluvias entre 8 a 10 milímetros se las mencionan como que tienen por la población de estos ácaros, o sea, bajan población. Pero bueno, por lo menos lo que hay de pronóstico de acá en más, digamos, no hay nada que presuma que esto ocurra para ayudar a bajar la presión o la ocurrencia de esta plaga. Los daños que hacen en el cultivo de trigo, básicamente estos ácaros tienen estiletes bucales, con los cuales raspan y destruyen los tejidos. Eso se comienza a observar como una mancha, una decoloración de las hojas, blanquecina, que luego se tornan amarillentas o bronceadas. Cuando los ataques ocurren en etapas tempranas del cultivo de trigo, pueden llegar incluso a causar la muerte de planta, o bien un retraso significativo en su desarrollo posterior. Hay una cuestión muy importante acá, dañan área foliar, o sea, con lo cual yo estoy perdiendo área foliar, que va a determinar después el rendimiento, y además, en ese daño que producen el área foliar, me está dañando células estomáticas. ¿Qué pasa? El trigo se está desarrollando generalmente con el agua que hay en el suelo. Entonces, que me afecta a un sistema tan importante para la planta como el de regular la evapotranspiración, va a tener un impacto importante, digamos, o significativo en el desarrollo y en el rendimiento del cultivo. Entonces, por ahí, muchas veces uno dice, no, la verdad que veo que tengo algo, lo voy a esperar, pero en el tiempo ese que yo estoy esperando, el tipo me está dañando el área foliar, me está provocando daño en lo que es el proceso evapotranspiratorio, que es un aspecto clave, digamos, en un cultivo en donde se desarrolla con el agua que ha acumulado en el suelo. En lo que hace a manejo, vamos a mencionar algunos factores. Acá juega mucho en el manejo de ácaro en trigo, juega mucho el criterio del técnico, de cómo lo está viendo, digamos, al lote de trigo. Hay que tener en cuenta que no hay umbrales desarrollados para esta problemática. Entonces, el técnico tiene que hacer una buena lectura, digamos, de lo que es la situación del cultivo, la situación de cada lote, qué expectativa tengo yo con ese lote en cuanto al rendimiento, como para definir, digamos, aplicación. Acá, por lo general, también una cuestión que quería mencionar es el tema de que si yo defino una aplicación para el control de arañuelas, es preferible definirla en forma anticipada, o sea, no dejar que el problema se agrave o avance. ¿Por qué? Por lo que mencionaba anteriormente, que si yo lo dejo que avance, me va a afectar todo el área foliar del cultivo de trigo, a romper lo que es la regulación del proceso evapotranspiratorio, y además voy a tener mayor cantidad de arañuelas sobre el cultivo, con lo cual cuando yo defina la aplicación seguramente voy a controlar una parte del problema, pero otra parte me va a quedar, y como tienen ciclo de vida muy corto, se producen reinfestaciones rápidas, digamos. Entonces, la clave es que en función de cómo se esté viendo el lote de trigo, se defina
si hay poblaciones bajas de arañuelas, se define ya aplicación, digamos. En cuanto a productos, tenemos productos básicamente las abamectinas, que funcionan bien contra esta problemática, y también algunos órganos fosforados como el clorpirifos y el dimetoato. En esta problemática, digamos, es clave ajustar muy bien todos aquellos aspectos que hagan a la calidad de aplicación para lograr una buena llegada, un buen contacto con la plaga. Pasando un poquito ahora a lo que es garbanzo, vamos a hacer mención a una problemática clásica en el cultivo, como es la oruga bolillera. Esta oruga bolillera hay que tener en cuenta que es una plaga que está muy asociado al sistema, digamos, a la sucesión de cultivos. Nosotros durante la época estival la encontramos en soja y durante el invierno la encontramos, digamos, más que el invierno, fines del invierno, principio de primavera, la encontramos en el cultivo de garbanzo. Esta plaga se caracteriza por tener una forma que es una pupa diapausante que transcurre en suelo cuando las condiciones ambientales son adversas, que generalmente son en el otoño y al inicio del invierno. Permanece bajo esta forma. Cuando ya se vuelven a restablecer las condiciones de temperatura, hablando ya de lo que es agosto o principio de septiembre, se reinicia la emergencia de los adultos que comienzan a colonizar, digamos, el cultivo de garbanzo. Condiciones favorables para su desarrollo, condiciones básicamente de sequía y de alta temperatura, que es una situación que la estamos viviendo ahora. Ahora una cuestión también quería comentar, esta plaga, oruga bolillera, es controlada por la soja intacta. Entonces, en la medida que ya saben que acá en la zona, digamos, hay una adopción importante de esta tecnología que también puede contribuir a bajar poblaciones y que no tenga tanta presión o tanta ocurrencia el cultivo de garbanzo. Eso como una mención particular. Hablamos de un complejo de especies en donde básicamente tenemos todas estas especies, las podemos encontrar en el cultivo de garbanzo. Sin embargo, la más frecuente, como lo pueden ver acá, es el Helicobacter pagellatopoeon, que es la especie nativa. Estos son datos de capturas con trampa feromona, en donde se puede ver, digamos, que la especie más frecuente capturada fue el Helicobacter pagellatopoeon. Y estos son datos de recolecciones de larvas del cultivo de garbanzo. Ahí tienen los porcentajes de cada una de las especies. Pueden ver que la más frecuente es el Helicobacter pagellatopoeon. Tiene un poquito cuál es la dinámica de la plaga. Como mencioné anteriormente, acá en las barras tienen la captura con trampa de feromona y la línea indica los niveles de larva. Como pueden ver, los adultos de Helicoverpa comienzan a aparecer acá en agosto, en donde después se ve asociada a la ocurrencia de algunas larvas sobre el cultivo, pero básicamente lo que es septiembre y octubre son meses muy importantes o de ocurrencia muy frecuente de esta plaga. Por lo tanto, ahí tenemos que estar muy encima del cultivo, monitoreando para que no nos ocasione perjuicio en el mismo. ¿Cuál es la situación actual que estamos observando? Básicamente, hasta el momento, lo que venimos haciendo el relevamiento, niveles muy bajos de orugas bolilleras en el cultivo, todavía no hemos tenido capturas con trampa de feromona, si bien no está puesto acá, pero esta última semana ya capturamos los primeros adultos del Helicobacter pagellatopoeon con trampa de feromona, por lo cual un poco viene indicando que de acá en más la problemática va a comenzar a incrementarse. Hay que tener en cuenta que en líneas generales ya los lotes de garbanzo están ya por ingresar a la fase reproductiva, que como mencioné, son las etapas más críticas del daño de esta plaga. Hay un poco para hacer referencia a los daños que ocasionan. Básicamente, las orugas chicas ocasionan una defoliación que es poco significativa en el cultivo. Esta oruga, cuando alcanza un tamaño algo mayor, ya si tiene disponibilidad de cascabullo, ya puede ir a ocasionar daño en el cascabullo, como lo pueden ver acá, que ocasiona inicialmente un raspado, y a medida que se desarrolla, ya comienza a alimentarse los cascabullos. Por ahí se agarra cascabullos tiernos, los consume completamente, como la situación esta que ven acá, o si ya agarran el cascabullo un poco más desarrollado, con grano, directamente se introduce en el interior del cascabullo para consumir el grano, ya que esta especie tiene mucha preferencia por alimentos ricos en proteínas, por lo tanto siempre va a apuntar a los granos.
Los daños que ocasiona el cultivo, también acá como para que tengan una referencia de la importancia, esta es una situación de parcelas sin aplicación para oruga bolillera versus parcelas con aplicación. Pueden ver que la aplicación baja significativamente los niveles de daño en cascabullo. En amarillo tienen los cascabullos dañados, y acá en rojo tienen dentro de esos dañados cuánto tenían perforaciones. Algunas evaluaciones que hicimos, también se vio que causan un impacto en el rendimiento del cultivo, con pérdidas, nosotros hemos determinado hasta un 14% de pérdida, y después tenemos también la pérdida de calidad, digamos, por ahí con el tema de granos consumidos, digamos, que es un factor muy importante y a tener en cuenta en el garbanzo. Pueden ver granos comidos por la oruga con distinta intensidad. Monitoreo. Como toda plaga, la herramienta, digamos, el monitoreo, el seguimiento es clave para definir después una estrategia específica. En el caso de monitoreo, básicamente lo que se emplea es el uso del paño. Acá vamos a hacer mención a que la dificultad de monitoreo va a estar determinada por la estructura que tenga el cultivo. En líneas generales, en cultivo de garbanzos con buen desarrollo, con buena estructura, es más difícil hacer un monitoreo porque ya las plantas se tocan una contra otra, ya no hay una diferenciación del entresurco, como sería acá en situación de garbanzo en secano, en donde es más fácil de hacerlo. Así que esas son cuestiones que lo tengo que tener en cuenta, digamos, cuando yo voy a hacer el monitoreo, el desarrollo del cultivo. Cuando yo voy a hacer monitoreo, básicamente lo que monitoreo son larvas. Hay que tener en cuenta también que cuando estoy haciendo esta tarea, y sobre todo en esta época que comienza ya a levantar la ocurrencia de la plaga, también es importante que la persona que haga el monitoreo comience a ver la presencia de huevo, que es un indicativo, digamos, de lo que va a ocurrir con la plaga. Después también la observación de orugas pequeñas. Estas orugas pequeñas muchas veces no caen en el paño porque tejen como unas telitas, digamos, que las mantienen en la hoja. Entonces es importante la revisión, digamos, de brote para poder determinar la ocurrencia, digamos, temprana de la plaga. En lo que es alternativa de control, básicamente tengo varias opciones para controlar bolillera. Es importante también acá la cuestión de rotar activo, en el caso de hacer más de una aplicación. Lo que sí acá se menciona que si bien tengo varias alternativas, muchas de ellas tienen registro para bolillera en soja, pero no cuentan con registro para bolillera en garbanzo. O sea, dado que es un cultivo regional, hay muchas alternativas que se usan y hoy no tienen registro, digamos, que es una cuestión pendiente a resolver en el futuro. Los controles, básicamente el momento de aplicación es clave para esta plaga. Tengo que agarrarlo con orugas chicas, porque si yo ya estoy en la etapa reproductiva del cultivo con orugas grandes, muchas de esas orugas grandes van a estar en el interior de los cascabullos y no voy a tener buena eficacia en el control. Entonces, trabajar preferentemente con larvas chicas, sobre todo si estoy trabajando con productos residuales. Y la otra cuestión también muy importante es no anticiparse mucho a lo que es la aplicación. O sea, si yo estoy entrando en esta época que el garbanzo recién está floreciendo y tengo alguna ocurrencia de la plaga, por ahí si yo me anticipo a la aplicación, muy probablemente tenga que hacer una segunda aplicación porque con esta primera no voy a llegar, digamos. Entonces es importante, digamos, por eso el monitoreo para realizar la aplicación en tiempo y forma para lograr un control efectivo de la problemática. Y acá también la parte de los aspectos vinculados a la calidad de aplicación que hacen a la efectividad del producto. Después ya para ir terminando, vamos a hacer mención a lo que es la mosca barrenadora, Melanogastromyces zohae, que es una plaga que fue detectada en la Argentina en el año 2019 en garbanzo, después se la detectó en soja, como pueden ver ustedes acá, en verde están los lugares donde se la detectó en soja, que básicamente son Santa Fe, Entre Ríos, Tucumán y zonas de influencia. En amarillo, lo que hace referencia a poroto, en Tucumán y sur de Salta, y en rojo en garbanzo. Garbanzo fue detectada por primera vez en la Argentina en el 2019 en Córdoba, y esta campaña ya la observamos acá en Tucumán también en el cultivo de garbanzo. Esto es un poco un relevamiento que hicimos en distintos lotes, distintas localidades con garbanzo, entre mediados de julio y hasta la semana pasada, y pueden observar que todos los lotes donde hemos hecho el relevamiento de la plaga, hemos tenido presencia de daño de la plaga,
y también presencia de la plaga en el cultivo. Obviamente con niveles variables, niveles de infestación que fueron desde un 2% hasta un 27%. Pero la planta está presente actualmente en el cultivo. Nosotros acá en esta localidad, en San Agustín, estamos realizando una evaluación de la fluctuación de estas problemáticas, que es un poco lo que les voy a mostrar ahora. Acá tienen lo que es fluctuación de adultos, que lo hacemos con una trampa amarilla, pegajosa, para detectar la presencia de la mosquita. Pueden ver que hemos iniciado estas evaluaciones hasta las últimas evaluaciones que hemos hecho el 3 de agosto, o sea, esta semana también tenemos evaluaciones, pero no están puestas acá. Hemos tenido presencia de la plaga. ¿Y qué cuestión quería mencionar acá? Que nosotros pensamos en un principio, bueno, sí, vamos a tener presencia de la plaga, pero después de todas las heladas estas que ocurrieron en la localidad esta, en Monte Redondo, pensamos que eso iba a tener como un efecto significativo en la evolución de la problemática. Sin embargo, continuamos observando presencia de la plaga. Incluso pueden ver acá heladas bastante intensas de principios de julio y fines de julio que no frenaron significativamente el problema. Actualmente nosotros estamos haciendo relevamiento en garbanzo, pero también aprovechamos que en el lote teníamos soja guacha para hacer relevamiento en soja. Acá tienen la fluctuación, esto es la fluctuación de larvas y pupas en garbanzo, en comparación a la fluctuación observada en soja. Pueden ver que en la soja guacha hubo mayor ocurrencia de la plaga. Y acá incluso cuando nosotros ya tuvimos heladas de cierta intensidad que mataron las plantas de soja guacha, todavía hemos seguido monitoreando esta soja ya afectada, y como pueden ver, hemos ido observando también presencia de la plaga. O sea, no es que la soja la plaga todavía puede poner huevo, desarrollarse larvas, sino que las larvas que estaban acá ya en los últimos estadios, o la pupa, continúan, digamos, con su desarrollo. Nosotros acá ya en las últimas evaluaciones, ya hemos encontrado solamente pupas de esta mosca en las plantas de soja guacha, con lo cual nos indicaría que puede actuar, digamos, como reservorio de la plaga, digamos. Niveles de planta dañada, acá tienen la situación, soja versus garbanzo, soja guacha. Pueden ver que la soja es como la más afectada, la más preferida, digamos, por la mosquita. Esto como para que tengan, digamos, una idea de cuál es el daño que se asocia más a la mosquita, a la mosca esta en garbanzo. Básicamente lo que hay que tener en cuenta es la observación de la presencia de estas ramas amarillas. Como pueden ver acá, una plantita con rama amarilla. Nosotros sacamos la planta esa, acá tienen la ramita amarilla. Si yo veo esta planta, tiene un sistema radicular sano, o sea que no está afectado, digamos, por ningún patógeno, que muchas veces nosotros sacamos plantas y veíamos acá estrangulamiento, manchas necróticas y demás, y en realidad el amarillamiento no estaba asociado a la presencia de la mosca. Cuando nosotros tenemos esta situación con un sistema radicular sano, en 7 de cada 10 plantas hemos encontrado presencia de la plaga, lo cual es como un indicador, digamos, de su ocurrencia en el cultivo. ¿Qué es lo que podemos observar? Cuando hacemos el corte de tallos, ramas, podemos observar la presencia de las galerías y podemos encontrar ya sea la larva o la pupa de estas mosquitas. Eso es todo, muchas gracias, un especial agradecimiento a todo el equipo de trabajo de la estación y a los colaboradores externos, muy especialmente al ingeniero Cochi Forenza, digamos, que lamentablemente no está hoy con nosotros. Y cuando estaba preparando esta presentación, la verdad, muchas de las cosas que se mostraron eran cosas que se realizaron en el campo de Cochi. Así que, bueno, mi agradecimiento a todos. Muchas gracias.